Hola, soy Andrea Cogollos. Bienvenidos a esta nueva entrega de Lejaim Panamá. Al salir al aire, este programa ya habrá pasado el Pentecostés, festividad de la tradición cristiana, y estaremos próximamente a celebrar Shavuot, la fiesta de las semanas de la tradición judía. Ambas están profundamente relacionadas. Como ya es costumbre, démosle la bienvenida a Monseñor José Domingo Ulloa, arzobispo metropolitano, y al rabino Gustavo Kraselnik de la congregación Kol Sherit Israel, quienes nos ilustrarán sobre las similitudes y diferencias de estas festividades. Veamos. Gracias, Andrea. Un gusto nuevamente estar aquí en este nuevo programa de Lejaim Panamá, conversando como siempre con mi buen amigo Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, arzobispo metropolitano, y un poco un socio en este esfuerzo de diálogo que hacemos a través de este programa con mucho cariño, y gracias por supuesto a la gente de FTV que lo hace posible. Estamos transitando estos días de Pentecostés en su doble dimensión, Pentecostés cristiano y un par de semanas después la fiesta de Shavuot, el Pentecostés judío. Este año, por cuestiones del calendario, las festividades tienen una brecha de unas 2 o 3 semanas, pero sin duda hay una gran conexión. La fiesta de Shavuot, que es la fiesta de las semanas, tiene un origen fundamentalmente agrícola, tenía que ver con el inicio de la cosecha 7 semanas después de la Pascua, pero más adelante, y aquí viene la relación con el Pentecostés, se estableció que esta fue la fecha en la cual Dios se revela al pueblo de Israel y le entrega la Torá pie del monte Sinaí, ¿no? Esta noción de la revelación de un Dios que manifiesta su voluntad, y en el caso particular de la revelación en el monte Sinaí, no a una persona, no a una élite, sino que es una revelación a todo un pueblo que recibe este llamado, este mandato de actuar bajo la guía, la inspiración de la voluntad de Dios. Sí, realmente, sobre todo estas fiestas de Pentecostés, la fiesta de Pascua que acabamos de celebrar, tienen su origen realmente en la tradición judía, ¿no? Sobre todo para nosotros, como el culmen de la plenitud de la Pascua, precisamente es Pentecostés. Dios que también se revela totalmente a cada uno de nosotros en la comunidad. Hay un pasaje en la Escritura sobre Tomás, ¿verdad? No estaba allí y solo cuando estuvo en la comunidad se reveló la realidad del Espíritu, que para nosotros, ¿qué es el Pentecostés, verdad? Es la llegada del Espíritu como ese maestro interior. Ya físicamente el Señor no está con nosotros y tenemos que irlo descubriendo en nuestro corazón. Lo vamos a descubrir sobre todo en los hermanos, y entre los hermanos, los más pobres, lo reconocemos también gracias al Espíritu en la palabra, que es una palabra viva, eficaz, transformante. Para nosotros, nada se puede mover dentro de la comunidad creyente si no es animado por la fuerza del Espíritu, que también tenemos que decir, ¿verdad? A veces el Espíritu es el más desconocido en medio de nuestras comunidades, y por eso en estos últimos tiempos, sobre todo a raíz del Concilio Vaticano II, se ha hecho mucho énfasis en esa persona del Espíritu Santo, que es el que va animando no solo la historia de los creyentes. Desde la fe creemos que es el Espíritu el que anima y camina con la historia de la humanidad. Interesante, en la tradición judía hay una conexión. La Pascua representa la libertad física, ¿no? La salida de Egipto, la liberación de los esclavos, y 7 semanas después el Pentecostés, Pentecostés quiere decir 50, al día 50, 7 semanas después, la revelación en el monte Sinaí representa la liberación espiritual, ¿no? Necesitamos estar libres físicamente para acceder a la libertad espiritual, pero de nada sirve la libertad física si no hay libertad espiritual. Y la paradoja es que la libertad espiritual tiene que ver con el sometimiento voluntario a las disposiciones
de Dios. Y tú dijiste un concepto que en Shavuot es claro y clave, que es el tema de la palabra. El tener la revelación en un texto es una invitación, y me gustó, usaste una palabra, redescubrir, ¿no? En ese ejercicio de estudiar, de leer, de interpretar, vamos redescubriendo conocimientos, guías que estaban ahí, pero que posiblemente nosotros en el camino de nuestra vida no habíamos tenido la oportunidad o perspicacia para percibirlo, ¿no? Para nosotros también hablar del Espíritu es hablar de libertad, ¿verdad? Entonces, es un contraste entre tal vez la institución y lo que es el Espíritu, ¿verdad? Hablar del Espíritu es siempre hablar de libertad y por eso yo creo que es tan importante, ¿no? Hablando de libertad, que es también hablar de lo más sagrado que tenemos nosotros los hombres, que es el acertar a tomas de decisiones, pero iluminados también por la fuerza de Dios. Sí, entonces el Pentecostés creo que concuerda, Sí, me atrevería a decir, en esta noción, ¿no? De hacer perceptible la presencia de Dios en nuestras vidas, reconocer que hemos tenido la bendición de sentir o de recibir su guía, sus palabras, y ver cómo podemos plasmarla en nuestras acciones cotidianas, ¿no? Y ahí podemos como resumir, ¿no? Cómo vivir la unidad en medio de la diversidad, ¿verdad? El espíritu es unidad en medio de lo distinto, porque la tentación es que queremos vivir la uniformidad sin respetar también las diversas manifestaciones del espíritu, no solo en nuestras comunidades creyentes, sino en el mundo entero. Me recuerda ya para cerrar esta idea del mundo de los sabios judíos que decía que Dios es como estas estatuas gigantes, no por la imagen, sino por la idea de que cada uno lo ve, pero cada uno lo ve desde su propia perspectiva, ¿no? Y aprender a reconocer que hay distintas perspectivas para esa misma unidad. Tema para otro día y seguir conversando. Gracias, regresamos contigo, Andrea. Muchas gracias, Monseñor Ulloa y Rabino Gustavo. Como siempre, muy interesantes sus explicaciones sobre las festividades de nuestras tradiciones religiosas. Antes de continuar, deseamos invitarlos, apreciados televidentes, a que nos sigan en las redes sociales @lejaenpanamá. Allí podrán ver el programa completo, segmentos puntuales y dirigir todas sus preguntas y comentarios. Ahora escuchemos a Nurit Meresman Azulay, cantora litúrgica de la congregación Kol Sherit Israel, quien en esta ocasión nos deleitará con Adon Olam, uno de los himnos litúrgicos icónicos de la plegaria judía y en especial de los rezos del Shabbat, el día sagrado de descanso. Adelante, Nurit. Adon Olam, Señor del mundo, Creador del mundo. Es un himno religioso que expresa la eternidad y la unicidad de Dios, así como la fe humana en Él. Creador del mundo, Rey Supremo, su reino precedió a la creación, y cuando todo deje de existir, Él reinará. Él fue, Él es, y Él será eternamente glorioso. A su misericordia confío mi espíritu, en el sueño y en la vigilia. Él protege con amor mi alma y mi cuerpo. Adonai está conmigo, nada temo. Desde el siglo XV forma parte del ritual del Shabbat, día de descanso en la tradición judía. Su autoría suele atribuirse al poeta y filósofo español Shlomo Ibn Gabirol en el siglo XI, aunque el lenguaje parece ser de otra época. Acostumbramos a entonarlo al finalizar el rezo de Shabbat, tanto la noche del viernes como la mañana del sábado. Adon Olam es un himno de la liturgia judía compuesto por 5 estrofas de métrica estricta, lo que lo ha llevado a ser musicalizado infinidad de veces. Algunas compuestas para este himno en especial, pero otras muchas veces tomadas de otras canciones. La melodía que cantaré no fue compuesta especialmente para este himno, sino que es una melodía de la tradición judeo-española o sefaradí. Sefaradí proviene de la palabra hebrea sefarad, que significa España. Se denomina así a las personas de ascendencia judía que vivieron en la península ibérica y a los descendientes de judíos
que fueron expulsados de la península tras los edictos de 1492, como es el caso de los fundadores de la congregación Kol Shearit Israel, que llegaron a Panamá provenientes del Caribe a mitad del siglo XIX. אדון עולם אשר מלך, בטרם כל יציר נברא, לעת נשא בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא. ואחרי ככלות הכל, לבדו ימלוך נורא, והוא היה והוא הווה, והוא יהיה בתפארה, והוא אחד ואין שני, לעם שלו לאחבירה, בלי ראשית בלי תכלית, ולא אעוז בעמיסרה. והוא אלי וחי גואלי, בצור חברי בהצרה, והוא ניסי ומנוס לי, מנת כוסי ויום אקרא, בידו אפקיד רוחי, והתישן וההירה, והים רוחי גביעתי, אדוני לי ולא יירא, והים רוחי גביעתי, אדוני לי ולא יירא. Y regresamos del cambio. A continuación, le damos la bienvenida a Alexandra Siniglio, quien nos presentará una amena entrevista realizada días atrás a David Cohen Enríquez, rabino panameño radicado en los Estados Unidos. Veamos. Gracias, Andrea, y tenemos una entrevista muy especial y nos vamos a ir hasta Nueva Orleans gracias a la tecnología para conversar con el rabino David Cohen Enríquez. Él es panameño y además es parte de la familia de la congregación Kol Shearit Israel. Rabino David, bienvenido al programa Lejaim. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios, Alexandra. Qué gusto hablar contigo. Un placer estar aquí. Y bueno, y parte de la idea de tener este acercamiento, esta conversación, porque no lo veo tanto como una entrevista, es conocer un poco más al rabino David, a ese rabino que tiene más de 10 años de estar sirviendo a diferentes congregaciones en diferentes lugares del mundo, que además ha sido un excelente maestro, también un maestro aquí en el Colegio Isaac Rabin en Panamá, pero que ahora lleva ese pedacito de Panamá allá a Nueva Orleans. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Mira, de todas las ciudades que he vivido, y he vivido en ambas costas, en el norte y en el sur, esta ha sido la que nos ha dado la bienvenida más calurosa. Y interesantemente hay muchos paralelos entre New Orleans y Panamá. Y también, ahora te contaré luego, conexiones con incluso las familias de Kol Shearit. Y realmente los sabores, la cultura, la forma de ser de la gente. De hecho, hace poco alguien me chisteaba que es la comunidad caribeña más cercana a Estados Unidos, porque la verdad que se siente que estás en otro país. Y como ya han podido ver, el rabino David es un rabino joven, es un rabino con mucha experiencia, pero es un rabino joven. ¿Cómo se lleva eso de ser un rabino joven en los Estados Unidos? Bueno, no sé si estoy tan joven, gracias. Tengo 44 años, no sé si eso se sigue considerando joven. Tal vez son buenos genes y buena alimentación, pero no, sí, por muchos años siempre el más joven, no solo entre rabinos, pero entre los mismos miembros. Ahora que llegué a New Orleans, interesantemente no soy el más joven, que soy de hecho creo que de los mayores, así que eso ha sido en cierta forma satisfactorio, pero
Pero sí, estoy en cierta fase de mi vida que todavía puedo conectar como un vínculo, un nexo entre las generaciones mayores, aquellos que nacieron pre-internet, y la juventud, ¿no? La gente. Todavía me puedo llegar a colar en los eventos que hacen para los jóvenes, así que ahí trato de llegarle a todas las edades posibles. Y nos hablaba de esa conexión que hay entre la comunidad de Panamá y la comunidad de Nueva Orleans. De eso sí no sabía nada, así que agradecería toda la información posible. No sé si muchos sabrán, pero las primeras migraciones de judíos en Panamá eran de judíos caribeños y a gente de Curazao, San Tomás, que de por sí eran judíos holandeses. Y una vez, antes de saber que venía a trabajar acá, vine con mis papás, con la familia, y mi papá me dijo, vamos a ir a ver un cementerio. Y lo que uno hace en una vacación, ¿no? Ir a ver un cementerio antiguo. Pero ahí él sabía que estaba una lápida del tatarabuelo o tatarabuelo de mi abuelo Milton, apellido de Mesa, que murió en 1851 y fue presidente de una sinagoga acá en New Orleans que luego se fusionó con otra sinagoga y formó lo que se llama la sinagoga Touro, que es una de las más grandes y más antiguas. Y estudiando, pues quería saber más de esa migración de judíos de Curazao, judíos holandeses o hispano-portugueses. Y en efecto me encontré entonces que el primer judío, considerado el primer judío que hubo en Luisiana, en New Orleans en particular, llegó en 1757. Y hay descendientes hasta el día de hoy de ellos. El otro día también fui a una reunión y una señora me empezó a decir, yo tengo apellido Enríquez, y de repente, a pesar de que era Enríquez, me empezó a decir todos estos nombres de sus tías, se llamaban Sarita, Vera, Isaac, Lea, es que no puede ser. O sea, que tenía esos mismos nombres repetidos que del lado de mi familia acá. Entonces, estoy en eso, en una exploración de reconectar con gente que muy probablemente, si nos hiciéramos un examen de ADN, que tenemos ancestros en común. Increíble. Y me comentabas que estás preparando una charla o una presentación que le toca hacer allá sobre la comunidad de Panamá. ¿Por qué resulta atractiva entonces también a la inversa, ¿no? Conocer allá un poco más sobre la comunidad judía de Panamá. Sí, bueno, a través de la escuela de mi hijo, la escuela judía, conocí a una madre que enseña en la Universidad de Tulane, una profesora, en el Departamento de Estudios Judaicos, y su énfasis, de hecho creo que está haciendo o tiene un doctorado o ha hecho estudios sobre la influencia entre raza o etnia y, digamos, estatus social y el judaísmo. Entonces es una convergencia interesante y lo que les gusta mucho es conocer de diferentes culturas judías a través del mundo. De hecho, ayer tuve un grupo de estudiantes de una escuela católica y me preguntaban que si el judaísmo ¿qué es exactamente? ¿Una religión, una cultura, una etnia? Y la respuesta es sí, pero a la vez no, en casi todo. Entonces, es complejo, pero cada comunidad judía va variando de acuerdo o va adquiriendo ciertos sabores de acuerdo a los países donde hemos vivido. Y entonces, como estudio cultural, les pareció interesante invitar a alguien que haya crecido en Latinoamérica. Y yo le dije, mira, de Latinoamérica en general no te podría hablar en una clase porque es complejo, es la grande, cada país va cambiando, pero con mucho gusto te cuento de mi Panamá y de la historia de mi comunidad allá. Y entonces nos invitaron para eso en un par de semanas. ¿Y cómo se vive hoy en día el ser judío en los Estados Unidos en medio de toda esta situación del conflicto, de la guerra que se vive y la polarización también que se ha dado en muchos aspectos? ¿Cómo se lleva ya específicamente en Nueva Orleans, que es donde está el Rabino David? Sí, varía de estado en estado y de ciudad en ciudad. Aquí me tocó ver el otro día una protesta, teníamos un evento de la Federación Judía y era sobre la historia de la creación del himno de Israel, y al llegar era la Universidad de Loyola y había un grupo de estudiantes, de gente protestando. Interesantemente, muchos, en ese caso, en ese grupo en particular, era una organización judía de izquierda en contra del Estado de Israel, pero no sé si todos los estudiantes son judíos de por sí, pero se llama Jewish Voices for Peace, Voces Judías por la Paz.
pero también hay a veces elementos de personas de otras comunidades pues, que quieren alborotar el combo, que realmente no ayuda mucho, solamente asusta y estresa a los estudiantes de acá, que pasa más que nada en los campuses de las universidades, no termina ayudando mucho. Pero por lo general aquí, los 2 meses que tengo acá, ese ha sido el único encuentro que he visto. Sí escuché que hace un par de meses hubo un altercado en una universidad también, pero, pero no tan feo como en otras partes de Estados Unidos, como en California o en otras partes de la costa este. Lo pregunto porque yo creo que es importante para nosotros y en este programa hemos hecho mucho énfasis de valorar lo que tenemos en Panamá, una convivencia armónica, una convivencia pacífica. Este programa es un fiel ejemplo de eso, ¿no? De lo que se vive en Panamá y cómo debemos valorarlo, apreciarlo, mantenerlo, cultivarlo, ¿no? Y yo creo que es importante ese mensaje también de su parte, Rabino David. Sí, es de hecho lo primero que uno termina siendo embajador de Panamá, por ejemplo, al hablar acá, que de hecho hay muchísimos panameños en New Orleans, sobre todo si la gente estudia derecho o viene a hacer posgrados o cosas, porque la ley de Luisiana es la única en Estados Unidos que contiene todavía lo que es código napoleónico, y entonces es muy parecido al sistema legal de Panamá. De hecho, un miembro de mi congregación tiene interesante cómo hay conexiones, te digo, tiene la medalla Belisario Porras porque ha sido maestro de muchísimos abogados en Panamá y le debe mucho a la ley, el aprendizaje de la ley le debe mucho a este señor. Y bueno, siempre me dice, panameño, panameño, que interesante, de hecho, ya he conocido varios así. Y lo que siempre termino, digamos, diciendo cuando, por ejemplo, voy a ir a esta clase en un par de semanas, lo que siempre hago énfasis es la tolerancia y la diversidad de Panamá. Y eso es lo que llama mucho la atención. Y siempre empiezo diciendo, miren, cuando Cristóbal Colón, cuando los españoles llegaron a Panamá, ya existían más de 6 grupos étnicos diversos uno de otro. Y después fueron llegando españoles, fueron llegando gente de África, llegaron la gente de Asia, y todos estos, más los grupos nativos, se han ido mezclando. Y estamos acostumbrados a estar mezclados, a estar fusionados unos con otros y ir creando una nueva cultura que es la panameña y que históricamente hemos siempre vivido unos con otros en paz sin haber tanto resentimiento entre unos y otros. ¿Y has encontrado similitudes entre la congregación de acá, la comunidad de acá y la comunidad de allá? ¿Costumbres que se puedan parecer o puntos en común de alguna manera? Interesantemente, el número también es muy parecido, la cantidad de judíos que hay en New Orleans, es muy parecido a la cantidad en Panamá, y pero sí hay más, digamos, sinagogas, tienen como 3 sinagogas reformistas, hay como 2 ortodoxas, un Chabad, y más lo que hay en los campuses, ¿no? Las organizaciones Hillel, y la nuestra es la única que es la sinagoga conservadora. En cuanto a costumbres, todavía no he explorado suficiente para verme exactamente qué hay en común, pero sí siempre que escucho los números y ciertas cosas de la historia, era igualito a Panamá, y siempre está eso en mi mente. ¿Y cuáles son los retos del Rabino David ahora en este nuevo rol como Rabino en New Orleans? Mantener la tradición relevante en un mundo donde la gente joven es cada vez solamente pensando más y más en el futuro, en las nuevas tecnologías, en lo que es la moda, en los cambios, y a veces se nos olvida el valor, el tesoro que es lo que reside en el pasado, en todos estos libros y canciones, culturas que tenemos. El reto es también mantenerlo relevante y a la vez hacerlo atractivo para las nuevas generaciones y que las generaciones mayores no se sientan también que le han cambiado las cosas, ¿no? Entonces es una especie de danza, un baile entre pasado y futuro. Rabino David, un mensaje final para despedir esta entrevista. Bueno, nuevamente que Panamá es un país rico, muy rico, y su riqueza, más que en sus paisajes, más que en su clima, en su comida, es la gente.
algo que siempre recalco, que estoy agradecido de haber crecido en un lugar tanto como judío, pero sobre todo como ser humano, como panameño. Estamos acá siempre hablando de nuestra tierra, representando y compartiendo sus cosas bellas. Y espero estar pronto por allá. Ojalá en unos meses podamos ir, aunque sea por unos días, y recargar eso que uno siempre extraña, ¿no? De la tierra, del suelo y de la familia. Gracias al rabino David Cohen Enríquez por estar con nosotros aquí en Lejaim y esperamos tenerlo pronto aquí en Panamá. Y estamos de vuelta. Muchas gracias, Alexandra. Muy interesante la entrevista. Al rabino David le deseamos el mayor de los éxitos en su nueva posición en Nueva Orleans. Para continuar, démosle la bienvenida a Daira Byrne, quien nos enseñará a preparar unos deliciosos blintzes, una muy sencilla pero deliciosa receta típica de la fiesta de Shavuot. Adelante, Daira. Gracias, Andrea. Hola, estamos aquí nuevamente con otra receta deliciosa para compartir con ustedes. Hoy vamos a hacer unos blintzes de queso. Esta es una receta ashkenazí, muy de Europa del Este, y se trata de algo muy parecido a las crepes, lo único que tiene una diferencia. Nosotros al final las volvemos a freír un poco y esa es la única diferencia realmente. Bueno, vamos a usar como ingredientes una taza, un cuarto de leche, 2 huevos, 3 cucharadas de azúcar, una taza de harina y para el relleno tenemos queso crema, crema de leche, opcional, puede ser queso cottage también y después vamos a ver cómo los vamos a mezclar. Por el momento vamos a empezar entonces a poner nuestros ingredientes, todo se va a echar en la licuadora porque esta es una receta muy fácil de hacer. Es una receta tradicional, sobre todo de la fiesta de Shavuot, porque es una receta láctea, pero también se utiliza para la fiesta de Hanukkah, porque es una receta que, como les dije, es frita, entonces se puede usar también para la fiesta de Hanukkah. Tenemos allí un cuarto taza de leche, ahora vamos a hacer los 2 huevos. Ahora vamos a añadir las 3 cucharadas de azúcar, una cucharada de vainilla, lo vamos a hacer al ojo más o menos, ahí está, una cucharadita de vainilla, y le vamos a ir añadiendo la harina a la mezcla. Como les decía, esta es una receta muy fácil, no se necesitan muchos equipos de cocina y es deliciosa. Si tienen niños pequeños, esto es el mejor postre que le pueden dar. Y luego vamos a poner este ruido un momento. Asegúrense de tener la harina toda, que queda a veces un poquito pegado en la licuadora, pues vamos a moverla y vamos a volver a licuar. Listo. Esta mezcla la vamos a dejar reposar por media hora mínimo en la nevera para luego entonces hacer nuestros blintzes. Vamos a ponerla en la nevera. Para el relleno tenemos un tarro de queso crema, una taza de crema de batir, azúcar, cucharadas, más o menos 4 cucharadas de almendras molidas y vainilla. Vamos a empezar primero con la crema de batir, la crema de leche, que la vamos a llevar a la batidora a un punto que esté, a montarla un poco.
Una vez ella esté más montada o aireada, le vamos a echar el azúcar y por último los otros dos ingredientes. Como ven, ya se ve un poco más aireada, está empezando ya a montarse nuestra crema de batir. Podemos ir entonces agregando el azúcar. Les decía que este es un postre que a los niños les encanta, bueno, sobre todo porque lleva azúcar y todos sabemos lo delicioso que es comerse un postre dulce rico. No tiene que estar a punto de chantilly porque esta mezcla la vamos a colocar dentro de los blinces. Solo tiene que estar un poco montada. Podemos añadir nuestro queso crema. Opcional, algunos también le ponen queso cottage. La verdad es que con queso crema me parece que queda muy rico y no es necesario, pero la receta también, si se desea, se le puede poner queso cottage y también queda muy rica. Podemos ver que ya está bastante espesa. Eso es lo que queremos, que se pueda manipular. Puede ser con una manga o con una cuchara. No necesitas una manga. Yo estoy haciendo la receta para que la podamos hacer fácilmente en nuestras casas. Miren cómo está. Es una crema espesa que podemos manipular fácilmente. Ahora lo que vamos a hacer es añadirle las nueces y vamos a guardarla en la nevera para cuando ya tenemos nuestros blinces hechos, entonces colocarle el relleno. Las almendras, las nueces, se las vamos a colocar simplemente de manera envolvente para darle sabor y textura a nuestro relleno. Esto ya está listo. Ahora lo podemos cubrir con papel film para que no se nos reseque y la llevamos a la nevera hasta que la necesitamos. Aquí se ve cómo la tenemos, queda espeso, es una crema. Bueno, ya pasó media hora y ya tenemos nuestra mezcla de los blinces listos para empezar a cocinarlos. Lo que vamos a hacer ahora es colocar un poquito de mantequilla, una cucharada, lo suficiente para que el sartén cubra el sartén, toda la parte profunda del sartén, para entonces hacer nuestros blinces. Los blinces, la palabra blince es una palabra en yiddish, pero viene del ruso blin y significa pancakes. O sea, realmente esto es como si fueran unos pancakes. Se usan mucho en Rusia y en Ucrania. Nosotros, la herencia judía viene de los ashkenazí, que hacían entonces este plato, esta mezcla. Lo que queremos ahora es cubrir con una capa delgada nuestro sartén para que se cocine a fuego medio nuestros blinces. Lo vamos a dejar allí el tiempo suficiente para que nuestro blince se cocine por debajo y la parte de encima esté lo suficientemente seca que le podamos dar vuelta. Aunque realmente la segunda cocción es muy rápida, vamos a pasarlos a un plato porque vamos a ir haciendo uno por uno hasta lograr terminar con nuestra mezcla de blinces. Nuevamente añadimos un poquito de mantequilla a la sartén para que no se nos pegue. Eso es. Volvemos a verter nuestra mezcla sobre la mantequilla. Que la capa no sea muy gruesa. Es una capa muy delgada, eso es, aquí está.
Volvemos a taparla para que se haga un poco más rápido. De esta forma ayuda a que el vapor cocine también la parte de encima. Bueno, ya tenemos que se ha secado por encima, por debajo ya está listo, así que le vamos a dar la vuelta para darle otra cocción. Esta vez sí nos fue muy bien. Con mucho cuidado para no romperlo, metemos la espátula y lo giramos. Miren qué belleza, ahí está nuestro blince. Lo dejamos unos segunditos más para terminar de dorarlos por el otro lado y ya están listos nuestros blinces. Bueno, ya tenemos nuestros blinces hechos y ahora los vamos a rellenar y los vamos a emplatar para que veamos entonces cómo es nuestra receta. Le sacamos ya la crema de la nevera, está deliciosa, está firme como la queremos y ahora lo que vamos a hacer es colocar nuestro relleno en el centro del blince, porque nosotros vamos a hacer como un pañuelito. Aquí, acá, y luego lo vamos a doblar. Vamos a ponerlos acá. Vamos a armar otro. Tenemos el relleno en el centro. Como les decía, vamos a doblar primero siempre un lado, el otro, luego el centro y vamos a tirar hacia abajo. Miren qué belleza. Bueno, una vez que armemos nuestros blinces, como les decía, a diferencia de una crepe, la tenemos que volver a traer al sartén y ahora vamos a dorarlas porque ellas vienen ahora con un acabado más crujiente, más dorado. Vamos a colocar primero hacia abajo, aquí. Aquí nos caben las 4. Con el fuego alto, porque lo único que queremos es crear una capa más dorada y más crujiente en nuestros blinces. Así que los dejamos ahí un momento. Miren qué bonitas, doradas, nuestros blinces, deliciosos. Ok, después de haber dorado nuestras crepes, ahora las vamos a emplatar y ustedes pueden presentarlas como les guste. A mí me gusta presentarlas así, con fruta, fruta fresca y algo de mermelada, que además le aporta un sabor adicional a las crepes. Le vamos a poner también azúcar en polvo, y las nueces molidas que lleva también nuestro relleno. Muchísimas gracias y que disfruten sus blinces. Muchas gracias, Andrea. Nos vemos pronto. Y regresamos del cambio. Muchísimas gracias, Daira. Esos blinces se ven deliciosos. Sé que a mi familia les encantarán. Ahora escuchemos al rabino Gustavo, quien nos ampliará sobre las diversas tradiciones de la festividad de Shavuot, la fiesta de las semanas. Bienvenido, rabino. La fiesta de Shavuot es una de las 3 celebraciones que forman parte del corazón del calendario judío desde tiempos bíblicos, junto a Pesaj, la Pascua, y Sukkot, la fiesta de las cabañas. Shavuot quiere decir semanas
porque cae 7 semanas después de la Pascua. Se comienza a contar 50 días desde el segundo día de Pesaj para llegar entonces a la celebración de esta fiesta de Shavuot o Pentecostés en español, porque es el día 50. Originariamente era una fiesta agrícola que tenía que ver con el comienzo de la siega, del corte de la cosecha. De allí la tradición que se mantiene hasta el día de hoy de decorar la sinagoga con plantas y con frutos. En esta fiesta se llevaban los primeros frutos al templo de Jerusalén. Después la tradición asoció a esta fiesta con la entrega de la Torá en el monte Sinaí y surgieron nuevas tradiciones vinculadas con este hecho. En primer lugar, se acostumbra a comer productos lácteos, cosas con leche. Esto se debe, de acuerdo a nuestros maestros, que con la Torá el pueblo de Israel recibió también las normas de kashrut, de alimentarse, de no mezclar carne con leche y la necesidad de preparar la carne de una manera especial. Obviamente no estaban listos y por eso se comen productos lácteos. Algunos dan una explicación un poco más romántica. Dicen que así como el pueblo de Israel recibe la Torá en la fiesta de Shavuot, la Torá es la leche que nutre al pueblo de Israel, que es como un bebé recién nacido porque acaba de salir de Egipto algunas semanas atrás. Otra bella tradición más tardía de la Edad Media, creada por los místicos, es el Tikkun Leil Shavuot, permanecer despierto toda la noche estudiando textos sagrados como una forma entonces de prepararse para recibir la Torá. El origen de esta tradición se basa en un antiguo midrash, una interpretación rabínica, que sostiene que Dios tuvo que hacer sonar el shofar el día de la entrega de la Torá, como dice el libro de Éxodo en el capítulo 19, porque el pueblo de Israel se quedó dormido el día que tenía que recibir la Torá. Y así que, para que no nos pase lo mismo en esta suerte de recreación de la entrega de la Torá, que es la fiesta de Shavuot, entonces acostumbramos a permanecer despiertos toda la noche estudiando pasajes valiosos, inspiradores de nuestros textos sagrados. Otra tradición importante en la fiesta de Shavuot es la lectura del libro bíblico de Ruth. Espero que hayan leído alguna vez, si no pueden leerlo, es un libro breve, se han hecho películas. Ruth es una mujer moabita, su suegra Noemí queda viuda y también sus hijos mueren y ella decide regresar de Moab a la tierra de Israel y sus dos nueras reaccionan diferentes. Orpá decide quedarse con su familia, mientras que Ruth decide acompañar a Noemí y regresar con ella a la tierra de Israel. Finalmente aparece Boaz, que era un familiar de su difunto marido, que va a terminar casándose con Ruth, de acuerdo a la ley del levirato y la ley del rescate, y de su descendencia va a nacer el linaje que va a dar origen al rey David y por ende después también al Mesías. ¿Por qué se lee el libro de Ruth en Shavuot? Bueno, la situación de regreso a la tierra de Israel ocurre cuando comienza la cosecha, que es esta época del año de Shavuot. Otros dicen que el Talmud nos enseña que el rey David nació y murió en la fiesta de Shavuot y Ruth era su bisabuela. Y otros nos dicen que Ruth, al volver con su suegra Noemí y proclamar: a donde vayas yo iré, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo, de alguna manera acepta las palabras de la Torá para su vida, de igual forma que el pueblo de Israel aceptó la Torá en el monte Sinaí en la fiesta de Shavuot. Muchísimas gracias, Rabino, por sus claras explicaciones que nos ayudan a entender todos los pormenores de la festividad de Shavuot. Para finalizar nuestro programa de hoy, le damos nuevamente la bienvenida a Monseñor José Domingo Ulloa y al Rabino Gustavo Kraselnik, quienes en esta ocasión nos hablarán sobre la liturgia, el eje central de ambas tradiciones religiosas. Veamos. Muchas gracias, Andrea. Seguimos dialogando aquí con Monseñor Ulloa. Y en el bloque anterior surgió, al hablar del Pentecostés, esta suerte de tensión entre el espíritu y lo institucional.
Y eso nos lleva a una buena introducción del tema que queríamos abordar, que es el tema de la liturgia, la plegaria. Porque la plegaria plantea, de alguna manera, una dinámica que combina la espiritualidad que surge del corazón, pero por otro lado la estructura del ritual que está establecido y que está determinado por siglos de sabiduría, ¿no? La gente, en mi experiencia, la gente a veces tiene como que idealizado el tema de lo espiritual y por otro lado la vida cotidiana a veces complica las situaciones, ¿no? Tú llegas a la sinagoga con todo el problema de tráfico, el transporte y qué sé yo, y pensar que entras a la sinagoga, te activas un chip y de pronto, qué experiencia maravillosa, no fluye siempre así, ¿no? Por otro lado, a veces la liturgia le cuesta por la dificultad de las plegarias, de los conceptos que a veces son antiguos, representar los sentimientos y las sensaciones de la gente, ¿no? Entonces, ¿cómo manejamos esas experiencias? Sí, yo creo que esto es interesante, creo que lo vivimos en todas las religiones, ¿no? Yo sí creo que, ¿qué es lo que hace la liturgia? Nos da como un marco para que esas diversas espirituales personales que cada uno de nosotros llevamos, podamos unirlas en la espiritualidad y en el concepto de la comunidad, ¿verdad? Por eso ya hay como oraciones, ritos establecidos, no vienen a anular lo nuestro, pero creo que sí nos da la oportunidad, porque al final el objetivo central de la liturgia desde nuestra perspectiva, que podamos mantenernos en esa unidad en medio de lo distinto que somos, pero también que la liturgia siempre, ahora hemos insistido mucho, es un compromiso, es mucho más que un acto de devoción, es un recinto donde voy a encontrar una hipotética paz. O sea, la liturgia, la verdadera liturgia de nuestra perspectiva, nos tiene que llevar al mundo para desde allí transformar el mundo desde la experiencia que nosotros hemos tenido como comunidad. Por ejemplo, para nosotros, y es lo que hemos estado trabajando durante últimos años, porque es una tentación, la tentación es que cada uno quisiera que la liturgia gire en torno a su propia espiritualidad, ¿verdad? Y la tentación de quienes estamos al frente, ¿no? Yo digo, yo personalmente puedo tener una forma, pero cuando llego ahí, la liturgia es la que me ayuda a que yo sea solo un medio para poder mantener esas diversas realidades de los que nos congregamos. Dijiste varias cosas importantes, me identifico creo que con el 98% de lo que dijiste. Sí, la liturgia primero nos conecta con la comunidad, ¿no? El saber que hay un protocolo establecido que todos manejamos, nos conecta con nuestra comunidad y con la comunidad amplia. Uno va a otro país o a otra sinagoga y la plataforma es la misma. Dos, yo creo que la liturgia tiene un componente de repetición, que es la base que permite la elevación. Si tú no manejas la repetición, la rutina, y estás pendiente cuando hay que pararse, cuando hay que hacer esto, cuando hay que hacer lo otro, no te conectas con la experiencia. Pero cuando todo eso fluye bien, tu espíritu, como es tan automático todo lo otro, tu espíritu puede elevarse, ¿no? Y sobre lo último que dijiste, hay un concepto poderosísimo en la tradición judía al hablar de liturgia, que es el concepto del minyan, el quórum mínimo. Tú no puedes hacer los rezos más significativos si no es en comunidad, y la comunidad son 10 personas. Entonces tú necesitas conectarte con otros, por eso siempre se dice, no se puede ser judío en el desierto. Tú necesitas la comunidad para llevar adelante la experiencia litúrgica plena. Sí. Y nosotros hemos rescatado, ¿no?, el pleno concepto memorial, ¿verdad? Para nosotros también la liturgia es actualización de esos acontecimientos que, si bien es cierto, físicamente pasaron en el pasado, se actualizan, ¿no? Entonces, para nosotros también, y eso lo hemos aprendido de ustedes, ¿verdad? El memorial es actualización, ¿verdad? Es como si en el tiempo nosotros también somos protagonistas de aquellos que han sido nuestros padres, ¿no? Y la experiencia que ellos tuvieron, no son más privilegiados ellos que también nosotros.
Sí, eso también, bien, como bien dijiste, eso ocurre en nuestra liturgia. Por ejemplo, el momento en que se lee la Torá, Sí. se pretende revivir el hecho de estar en el monte Sinaí Sí, recibiéndola. exacto. Y eso, tú lo dijiste en relación a privilegio, pero también tiene que ver con lo que dijiste antes, eso también tiene que ver con responsabilidad. ¿Verdad? Sí. Porque ahí vamos, cuestión que tú también planteaste con mucha certeza, que la verdadera experiencia litúrgica no termina cuando salimos de la puerta de la sinagoga o de la iglesia, ahí comienza. De alguna manera, la plegaria, la experiencia litúrgica debe ayudarnos a enfocar nuestra energía y nuestra decisión para que nuestras acciones reflejen esas convicciones. Lamentablemente en este mundo se ha distorsionado y se cree que la espiritualidad es lo que pasa dentro de los templos, claro, y el desafío es una vida que refleje espiritualidad precisamente fuera, ¿no? En nuestro quehacer cotidiano, claro, como personas que trabajamos, que tenemos familia, que interrelacionamos. Sí, y ahí ya he insistido, sobre todo insistimos mucho en los nuestros, ¿no? A veces la liturgia como un cumplimiento, ¿no? Y la liturgia es un compromiso. Asistir a nuestros actos litúrgicos me compromete, ¿verdad? Me compromete a que cuando yo salga afuera, incluso la gente pueda decir, este es distinto. Y es distinto porque allí realmente se ha encontrado con la esencia de lo que es Dios y se compromete como a proseguir esa misma misión, ¿no? Porque podemos quedar solo en el cumplimiento, vamos para nosotros, nos quedamos muy contentos, voy a misa los domingos y ya la otra semana vivo como si nada. Tiene que incidir en la vida nuestra. El rabino Marshall Meyer, que fue uno de los grandes rabinos de América Latina del siglo XX, de origen americano, pero que se estableció en Argentina en los finales de los 50, decía que la plegaria, a diferencia de la expectativa de creer que es un lugar donde uno busca paz, es como echar sal a la herida, ¿no? Tiene que sacudirnos para precisamente provocar esos cambios, ¿no? Así que ojalá nuestras experiencias litúrgicas puedan tener esa capacidad de transformarnos, ¿no? De sacar una versión mejor de nosotros mismos. Gracias, Monseñor. Gracias. Andrea, regreso contigo. Muchas gracias, Monseñor Ulloa y Rabino Gustavo, por sus atinados comentarios que nos ayudan a mejor comprender nuestras tradiciones. No puedo terminar sin antes agradecer a Charity Shop, que me proporciona el vestuario que utilizo en este programa. Charity Shop, ubicado en San Francisco, vende ropa de segunda en excelentes condiciones y un porcentaje de sus ventas es donado a entidades benéficas sin fines de lucro. No dejen de visitarlo. Así, apreciados televidentes, llegamos al final de nuestro programa de hoy. Nuevamente, muchas gracias por su atención. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales @lejainpanamá. Hasta la próxima.